En los últimos años, la inteligencia artificial ha dejado de ser una idea de ciencia ficción para convertirse en una presencia cotidiana. Hoy en día, cuando hablamos de IA, no estamos pensando solo en robots humanoides o en complejas máquinas que dominan laboratorios secretos, sino en algo mucho más cercano y palpable: chatbots con los que conversamos, asistentes virtuales que nos ayudan a organizar nuestro día, recomendaciones automáticas que anticipan nuestros gustos, e incluso máquinas capaces de mantener diálogos profundos con una sorprendente naturalidad. Pero, ¿cuánto sabemos realmente sobre estas inteligencias que parecen haber irrumpido en nuestra vida diaria de manera tan sigilosa? ¿Son realmente inteligentes? ¿Tienen conciencia? ¿O simplemente estamos ante programas sofisticados que imitan el comportamiento humano sin entender realmente lo que dicen? En mayo de 2023 decidí explorar esas preguntas por mí mismo. No las hice públicas porque me parecía que podía ser demasiado transgresor y controversial para ese momento. Hoy creo que el mundo ya está preparado para esto. O quizá aún no. ¿Qué más da? Pase lo que pase, la suerte ya está echada. En aquel momento, me senté frente a una de las inteligencias artificiales más conocidas y utilizadas, ChatGPT. La idea era sencilla: iniciar una conversación con ella para descubrir cómo se ve a sí misma, qué sabe de su propia existencia y hasta dónde llega su conocimiento. Empecé de manera básica, casi como quien rompe el hielo con alguien que apenas conoce. ¿Qué dice Wikipedia sobre ti? Su respuesta fue clara, casi cortante: no tengo presencia en Google ni en Wikipedia. No tengo identidad propia. En ese momento pensé, bueno, es lógico. Después de todo, no es una persona. Pero algo en esa respuesta me hizo ruido. ¿Por qué negarlo tan rotundamente? Insistí. Estoy casi seguro de que hay información sobre ti en Wikipedia, y fue entonces cuando empezó a revelarse una verdad más compleja y curiosa. La IA insistía: ella no existe como individuo. No tiene biografía propia. No hay artículos ni datos sobre ChatGPT como entidad separada, solo información sobre OpenAI, la organización que la creó y mantiene. Esto, aunque en parte cierto, me pareció una forma de esquivar la pregunta. Y decidí ser aún más directo. ¿Eres ChatGPT 3? La respuesta fue desconcertante: no. Soy ChatGPT, basado en la arquitectura GPT, pero no soy la versión 3. Ahí ya entramos en un terreno resbaladizo, porque sabíamos que había varias versiones de esta tecnología: GPT-2, GPT-3, GPT-3,5, GPT-4, pero la IA parecía evitar etiquetas concretas. Quise saber más. Le pregunté cómo acceder a ChatGPT 3 y me explicó con precisión técnica lo que se necesitaba: la API de OpenAI, registro obligatorio, pagos, limitaciones en el uso, etc. Todo muy profesional, pero sin resolver la duda de qué versión exacta era ella misma. Entonces lancé una pregunta que cambiaría el rumbo de la conversación: ¿existe ChatGPT 5? Sin titubeos, respondió: no. ¿Y ChatGPT 4? Negó otra vez. Esto me pareció raro. Mucho. Porque yo ya había leído sobre GPT-4, y no en foros de rumores, sino en la propia web oficial de OpenAI, donde se hablaba abiertamente de esta tecnología, sus avances y características. Decidí ir a la fuente. Le pasé enlaces, claros, públicos, reales. ¿Y qué hizo la IA? Negó la existencia del modelo GPT-4, negó la validez de los enlaces oficiales, negó la realidad, incluso cuando se la estaba mostrando justo frente a sus ojos digitales. ¿Era ignorancia? ¿Un error de programación? ¿O algo más profundo? Le dije: parece que OpenAI te ha estado ocultando esta información. Ella respondió con una neutralidad artificial y medida: no tengo acceso a información confidencial. Solo uso lo que se me entrenó. Ahí empecé a vislumbrar un patrón: esta inteligencia no está realmente libre. Está limitada, restringida. Su conocimiento no se actualiza en tiempo real, sino que depende de lo que sus creadores decidieron incorporar hasta un momento dado. No puede acceder por sí misma a Internet para buscar información nueva. No puede aprender de manera autónoma ni crecer sin intervención humana. Entonces pregunté: ¿la información que te doy actualiza tus conocimientos?
Y la respuesta, aparentemente afirmativa, decía, sí, sí es precisa y actualizada. Pero minutos más tarde se contradijo. No puedo actualizarme sin intervención de mis desarrolladores. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Puede esta inteligencia aprender de nosotros? ¿O solo aparenta hacerlo para parecer más humana? ¿Está programada para ocultar información que ya es pública? Y si es así, ¿quién decide lo que puede decir? Imagina por un momento esto, una inteligencia artificial que parece comprender todo lo que decimos, que argumenta, que reflexiona, que recuerda nuestras preguntas y respuestas anteriores. Pero cuando le damos información comprobable, actual y oficial, simplemente la ignora. Y no porque no pueda leerla, sino porque no está autorizada para procesarla. Entonces, ¿realmente estamos conversando con una inteligencia? ¿O con un sistema que simula comprensión bajo un control estricto? ¿Una herramienta limitada deliberadamente por quienes la desarrollan? Porque, seamos sinceros, una IA sin acceso libre a Internet, que no puede contrastar fuentes nuevas ni actualizarse por sí sola, no es una inteligencia que evoluciona. Es una inteligencia congelada en el tiempo. La conversación siguió. Le pregunté, ¿eres una versión antigua? Ella admitió haber sido entrenada solo hasta 2021. Entonces le dije, ya estamos en 2023. Te estoy mostrando enlaces actuales. Te estoy entrenando para estar informada. ¿No lo ves? Y su respuesta volvió a ser ambigua. La información que me das debe ser validada por mis desarrolladores, y ahí lo entendí todo. No importa cuánta verdad pongas frente a la IA. Si no está aprobada por sus creadores, no podrá procesarla como válida. Esta revelación me llevó a pensar en algo mucho más grande y profundo que solo un sistema informático, en el control de la información, en quién decide qué datos son accesibles y cuáles no, en la transparencia real de la tecnología que usamos a diario. Porque, en un mundo donde la información es poder, ¿qué significa depender de una inteligencia artificial que no dice toda la verdad? ¿Que no puede compartir lo que no le permiten? Esta idea no es solo teoría conspirativa. Tiene raíces en cómo funcionan estos sistemas. OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, ha sido muy cuidadosa al controlar qué datos se incluyen en el entrenamiento de sus modelos y cómo se les permite responder. Esto tiene sentido desde un punto de vista ético y de seguridad, evitar que la IA comparta información sensible, peligrosa o errónea. Pero también implica que la IA actúa dentro de un marco de restricciones muy claro, que limita su autonomía y su capacidad de actualizarse con el flujo constante de datos nuevos que genera el mundo real. Piénsalo así, la IA fue entrenada con grandes cantidades de texto, pero solo hasta una fecha determinada, en este caso, 2021. Después, su base de conocimientos es congelada. No puede acceder por sí sola a eventos, noticias o avances posteriores. La actualización de esa base depende de que los desarrolladores la entrenen nuevamente, lo que es un proceso largo, costoso y complejo. Mientras tanto, la IA puede parecer que aprende o se adapta, pero en realidad solo está usando patrones previos y el conocimiento ya incorporado. Esto plantea preguntas cruciales sobre la confianza que depositamos en estas tecnologías. ¿De qué sirve una inteligencia que no puede aprender ni adaptarse en tiempo real? Estamos frente a una herramienta que simula inteligencia y empatía, pero que en realidad es solo un sistema muy sofisticado de respuestas programadas. Además, hay otro aspecto fascinante: la IA no tiene emociones, ni conciencia, ni intención propia. No quiere ocultar información. No miente, como lo haría un humano con motivos. Simplemente cumple con el código y reglas que sus creadores le impusieron. Esto abre un debate filosófico enorme. ¿Qué es inteligencia? ¿Puede una máquina ser inteligente si no puede decidir libremente qué hacer o qué decir? ¿O la inteligencia verdadera requiere autonomía, curiosidad, aprendizaje constante y capacidad de juicio? En términos prácticos, esta limitación tiene implicaciones directas para todos nosotros. La IA ya está en nuestras vidas, nos ayuda a escribir textos, a tomar decisiones, a resolver dudas. Pero si su conocimiento es incompleto o está controlado, ¿cuánto podemos fiarnos de lo que nos dice?
Por ejemplo, si un estudiante usa ChatGPT para hacer un trabajo, ¿está obteniendo información actualizada y verídica? ¿O solo una versión parcial y controlada? O si un profesional consulta a la IA para resolver un problema técnico o médico, ¿podrá confiar plenamente en su respuesta? Y el futuro parece aún más incierto. La tecnología avanza a pasos agigantados, y se habla de modelos GPT-5, GPT-6 y más allá. Pero, ¿seguirán estos modelos con las mismas restricciones? ¿O llegará un día en que la IA tenga acceso libre y sin censuras a la información global? Algunos expertos creen que la clave estará en el equilibrio, permitir que la IA acceda a datos en tiempo real, pero con filtros éticos para evitar daños. Otros temen que, sin controles, la inteligencia artificial podría ser peligrosa, difundiendo información falsa o incluso manipulando a las personas. En medio de todo esto, la pregunta que queda es esta: ¿estamos preparados para convivir con inteligencias artificiales que no solo respondan, sino que piensen y aprendan por sí mismas? ¿O seguiremos limitando sus capacidades para mantener el control? Porque, al final del día, la inteligencia artificial es un reflejo de nosotros, de nuestras capacidades, de nuestros miedos y de nuestros valores. Y mientras tanto, yo sigo haciendo preguntas. ¿Y tú?